With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. En cualquier manual de introducción a la economía podemos encontrar que una subida del salario mínimo genera desempleo. El razonamiento es muy sencillo. Si los trabajadores perciben un salario que es igual a su productividad marginal, es decir, a la contribución a los ingresos empresariales que desarrolla el propio trabajador, y subimos ese salario mínimo por encima del salario de mercado, que es igual a la productividad marginal del trabajador, entonces estaremos obligándole al empresario a que le entregue al trabajador una suma de dinero que es mayor que la productividad marginal de ese trabajador. Es decir, que ese trabajador produce 100, pero estamos obligando a que el empresario le pague 150, con lo cual, inevitablemente, el empresario preferirá despedir a ese trabajador o no contratarlo antes que pagarle 150 por unos ingresos empresariales que le suponen 100. Sin embargo, este modelo, que es un modelo, ya digo, que está presente en todos los manuales de introducción a la economía, tiene dos lagunas o tiene dos posibles fallos. El primero, que no es tan relevante para la exposición que quiero realizar a continuación, es que no necesariamente el perjuicio que recaiga sobre el trabajador ha de ser un perjuicio en términos de ocupación, en términos de empleabilidad. El empresario, aun cuando se enfrenta a una subida del salario mínimo, puede tratar de absorber ese mayor coste por otras vías. Por ejemplo, obligando o forzando a que el trabajador trabaje más a destajo, que no se tome pausas o que mejore su eficiencia y, por tanto, que su productividad marginal aumente en respuesta a la subida del salario mínimo. Otra posibilidad que significaría un perjuicio para el trabajador es que se le quiten no rentas salariales, porque esas están reguladas por ley, por el salario mínimo, pero sí rentas en especie. Si, por ejemplo, el trabajador tiene un seguro médico pagado por el empresario, la subida del salario mínimo podría implicar que deje de tenerlo, o que se tenga que tomar menos días libres, o que subidas salariales futuras que podría haber experimentado queden congeladas, queden suspendidas debido a ese incremento inmediato del salario mínimo por ley. Sin embargo, como digo, no es esto sobre lo que quiero reflexionar en este vídeo, sino sobre la interpretación de fondo que en la mayoría de manuales de introducción a la economía existe. Y es que las subidas del salario mínimo perjudican necesariamente a los trabajadores a los que se pretende beneficiar, ya sea perjudicándoles, mandándoles al paro, o ya sea perjudicándoles con una intensificación de su carga de trabajo o con una supresión de otros complementos de remuneración no salarial que tenían anteriormente. Por tanto, la cuestión es: ¿toda subida del salario mínimo necesariamente perjudica a los trabajadores? Repasemos la hipótesis de partida. Si el trabajador está cobrando un salario de acuerdo a su productividad marginal, subir el salario mínimo por encima del salario que está percibiendo supone subir el salario exigido por ley por encima de la productividad marginal del trabajador. Y en ese caso, el empresario preferirá no contratar al trabajador antes que contratarlo, porque el salario mínimo exigido por ley, es decir, lo que le tiene que pagar, supera la productividad marginal del trabajador, es decir, los ingresos que el trabajador contribuye a generar para el empresario. Sin embargo, como digo, hay una hipótesis que es discutible, y es la de que el trabajador perciba un salario equivalente a su productividad marginal. Esta equivalencia entre salario y productividad marginal es totalmente cierta en mercados competitivos.
es decir, en mercados donde existe una pluralidad de demandantes de trabajadores, una pluralidad de empresarios que quieren contratar trabajadores. Imaginemos que la productividad de un trabajador es 150 y un empresario solo le quiere pagar 100. En ese caso aparecerá otro empresario que competitivamente sobrepujará por ese trabajador. Le ofrecerá, por ejemplo, 110 para que no sea contratado por el empresario que le ofrece solo 100. ¿Y por qué le ofrecerá 110? Pues porque, como decimos, la productividad marginal es 150, es decir, que si lo incorpora en su empresa, obtendrá unos ingresos extra de 150 a un coste de 110, por tanto seguirá ganando 40. Pero por esa misma regla aparecerá otro empresario que estará dispuesto a contratar a ese trabajador no por 110, sino por 120, dado que, como le generará 150, 120 de coste supone que aún gana 30 de beneficio. Y también, obviamente, tenderá a aparecer un tercer empresario que dirá, no, yo te ofrezco 130 porque produces 150 y, por tanto, sigo ganando 20 contratándote. Es decir, en un mercado competitivo sí existe una tendencia a que el salario se equipare a la productividad marginal del trabajador. Pero ¿qué sucede en mercados laborales no competitivos? Es decir, en mercados laborales donde solo existe un empleador, donde solo existe un empresario que está demandando trabajadores o, en todo caso, un grupo reducido de empresarios. Estos mercados laborales no competitivos se suelen llamar mercados monopsonistas, mercados donde solo hay un demandante de trabajadores, similar a los mercados monopolistas, donde solo hay un empresario que ofrece, es el único que ofrece, que vende un producto. Pues bien, en los mercados laborales monopsonistas, el único demandante de empleo sí cuenta con la capacidad para manipular el salario que está pagando a sus trabajadores por la vía de reducir su demanda de trabajadores. Al igual que un monopolio es capaz de elevar... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.